Buenas noches, vamos a hablar del señor del dolor y cansancio, la sarcopenia en combinación con el sedentarismo. Básicamente son problemas de salud pública. O sea, la sarcopenia en sí es un problema de salud pública muy serio. Afecta más o menos al 15% de los adultos mayores de 60 años en promedio a nivel mundial y entre el 8 a 12% de los adultos jóvenes, por decir así, y no tan jóvenes, productivos a nivel mundial, más o menos entre los 20 y los 40 años. O sea, estamos hablando de un promedio de un 10%, o sea, de la población económicamente activa y pensionada del mundo. O sea, estamos hablando de un problema realmente grave de salud pública y que es hermanita del sedentarismo. El sedentarismo afecta el 60% de la población mundial, así que pueden hacer cálculos de cuántos millones de personas son. Y en sí el sedentarismo para muchos resulta ser realmente el principal problema. O sea, muchos pensamos que el sedentarismo es realmente el principal problema. Y lo interesante es que hay teorías cerebrales sobre el sedentarismo. O sea, son teorías nada más, no hay nada demostrado, que hay alteraciones funcionales en el cerebro donde la persona tiende a ser sedentaria e incluso cierta predisposición genética. Son cosas que se irán viendo después. Probablemente la inteligencia artificial ayude mucho en ese aspecto, ¿no? La inteligencia artificial evoluciona problemas muy rápido, entonces probablemente nos ayude a ver qué es lo que realmente pasa, si es un problema incluso neurológico, entre neurológico y emocional, no sabemos. El hecho es que tenemos dos problemas muy serios de salud pública, sarcopenia y sedentarismo, que van de la mano. Ahora, las estadísticas que tenemos no son tan actualizadas, es probable que sean más. O sea, básicamente sarcopenia son masa muscular disminuida con fuerza muscular disminuida. Hagan la cuenta, sobre todo los que son médicos, de cuántos pacientes vemos así en esta situación, sobre todo crónico-degenerativos. Y ahora los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas no son pocos, o sea, y no son exclusivos a mayores de 60 años. En México la situación ya es muy seria porque ya hace entre 30 y 40 años estamos detectando a personas con síndrome metabólico que sumando más o menos son unos 60 millones de mexicanos. O sea, tenemos una gran cantidad de enfermos en nuestro país, una proporción muy alta, ¿no? Entonces son problemas que es necesario abordar y que no tienen una solución de una pastilla. O sea, son parte del proceso que hemos platicado del triángulo de la salud, dieta, ejercicio y medicamento. O sea, básicamente sí se pueden dar suplementos, hay ya terapias con algunos medicamentos, pero realmente el punto clave es la acción del nutriólogo y la acción del fisioterapeuta aquí. O sea, o del entrenador físico bien capacitado. Entonces, en ese aspecto es una situación en la cual se requiere trabajo en conjunto. Y bueno, hicimos la analogía con el Señor del Dolor, Darción, un ser muy poderoso del universo extendido de Star Wars, que básicamente lo que tenía es que no podía morir. Básicamente podían quitarle pedazos de hueso, brazos, piernas, músculo, piel, lo que sea, y él no moría. El mismo odio lo hacía volverse a levantar. Era un ser prácticamente indestructible que solamente pudo pues ser exterminado, o más bien él mismo se autoexterminó al dejarse morir ante la Jedi exiliada. Es una historia muy interesante. La Jedi exiliada, pues para muchos es la Jedi más poderosa de la historia. Es un tema interesante. Vamos a seguir. Entonces, tenemos aquí la sarcopenia y aquí vemos aquí algunos mecanismos que llevan a la sarcopenia. Interesante, la EPOC. ¿Cuántos pacientes en México tenemos con bronquitis crónica, enfisema, problemas de neumopatía intersticial y asma? Ya es para pensar, ¿no? Eso libera cantidad de interleuquinas. Una vez más, las interleuquinas son un arma de dos filos, son una espada de dos filos. O te ayudan o te matan, o te causan un daño lento como en estos casos. Entonces, realmente lo que uno tiene que decidir es, pues, si hago dieta y ejercicio o dejo que las mismas interleuquinas me vayan matando lentamente. O sea, es algo que el COVID nos hizo ver muy claramente. Cuántos pacientes con COVID quedaron con una disminución enorme de masa muscular. Y básicamente en México el prototipo es, incluso así como broma, muchos dicen, es que tiene los bracitos delgados, las piernitas flaquitas y mucha grasa en el abdomen. O sea, tiene mucho grasa abdominal, mucha pancita y piernitas y bracitos flaquitos, ¿no? Entonces ese es básicamente el típico concepto que muchos médicos y muchas personas tenemos o hemos tenido de sarcopenia. Entonces aquí punto clave, disminución de la actividad física. Estamos hablando que el 60% de la población mundial no lo hace, entonces de ahí cuántos de aquí se van a ir a sarcopenia, ¿no? Caquexia, diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares y sobre todo el cáncer llevan a la sarcopenia. Es otro problema. ¿Cuántos pacientes con cáncer vemos, no? Estrés oxidativo. Básicamente el estrés oxidativo tiene mucho que ver junto con la inflamación sistémica que vemos acá, con la dieta y igual con la inactividad física, pero sobre todo con la dieta.
O sea, el tipo de dieta que llevamos, alto en azúcares, alto en grasas, alto en sodio, con una enorme cantidad de químicos, pues también tiene que ver mucho con el estrés oxidativo. Básicamente el estrés oxidativo se refiere a radicales de oxígeno. Los radicales de oxígeno normalmente los da el sistema inmune, los hace el sistema inmune. Son para matar bacterias, virus, parásitos, pero otra vez, espada de dos filos. Cuando entonces esos radicales no se utilizan para lo que debe de ser, se van contra el propio cuerpo. Tiene ciertas características a la autoinmunidad y la inflamación sistémica, la disfunción mitocondrial, tienen que ver con otras enfermedades. Por ejemplo, la disfunción mitocondrial y los radicales de oxígeno tienen que ver mucho con la aterosclerosis. La aterosclerosis básicamente es la formación de placas de grasa en las arterias. Básicamente es, o bueno, todavía creo que es la primera causa, cambian un poco las estadísticas, pero siempre está entre la primera o segunda a nivel mundial de muerte, la aterosclerosis, porque al final lleva a la cardiopatía isquémica, mala circulación cardíaca y con el paso del tiempo infartos, tanto cardíacos y también cerebrales. Entonces, está demostrado que hay alteración de esos radicales de oxígeno, alteración en las mitocondrias en las personas que tienen este problema. Estamos hablando de cientos de millones de personas y aparte de todo esto también es un mecanismo, estos dos mecanismos, la alteración de las mitocondrias y la alteración de los radicales de oxígeno son claves en el Parkinson y en el Alzheimer, que son otro grupo de enfermedades enormes, ¿no? Ahora, respecto a la disfunción mitocondrial, las mitocondrias son las que dan realmente la energía a las personas, ¿no? O sea, necesitan mucho antioxidantes y necesitan mucho naturales, por ejemplo, como el glutatión, necesitan mucho la coenzima Q10 y todo eso va disminuyendo con la edad. Y lo interesante es que antes se veía ese proceso más a los 60, 70 años, ahora lo estamos viendo a los 30, 40 años. Y muchas personas tienen cansancio crónico. Sí, la fatiga crónica como tal en relación a otro tipo de problemas virales, estoy hablando de otro apartado, ¿no? Aquí estoy hablando específicamente del cansancio constante que tiene la gran mayoría de las personas que dicen, estoy cansada todo el tiempo. O sea, el estrés propiamente laboral, el estrés propiamente en la casa, pues lleva a ese cansancio y esa disfunción mitocondrial también, porque la actividad física pues realmente es mínima, ¿no? El envejecimiento, básicamente nuestra población está envejeciendo y los disturbios metabólicos y la inflamación sistémica, que ahí entran enfermedades como la diabetes, el hipotiroidismo, el hígado graso, todo lo que hemos platicado en cuanto al señor del hambre, no sé si recuerdan el anterior video, básicamente todo eso llevan a sarcopenia, o sea, son como hermanas, o sea, básicamente los tres señores oscuros de la salud, básicamente obesidad, metainflamación, sarcopenia con sedentarismo y la resistencia a la insulina trabajan en conjunto y son realmente el problema o el mecanismo básico de los problemas que tenemos de la mayoría de las enfermedades que nos aquejan actualmente. Aquí, bueno, hay otras situaciones como las enfermedades genéticas, el mismo cáncer, que también tienen otros mecanismos de daño. Entonces, ¿qué pasa en la sarcopenia? Bueno, tenemos degradación de las proteínas musculares. Hay músculo que no se usa, músculo que no se usa se atrofia, ¿no? Y eso disminuye mucho la capacidad laboral. O sea, impacta económicamente en las personas, ¿no? Ahora tenemos inflamación crónica. Una vez más, tenemos los de siempre, interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa. Y sabemos que la interleuquina 6 es el arma de dos filos más poderosa que tiene el cuerpo porque te puede matar lenta y rápidamente o te puede dar un beneficio extraordinario en el cuerpo, ¿no? Denervación de fibras musculares. Aquí va lo del señor del dolor. O sea, muchas personas van al médico y dicen, me duele aquí, me duele allá, esta articulación, este músculo, pero realmente no saben especificar muchas veces dónde está el dolor. Y a veces cuando se hacen electromiografías se llega a dar algún diagnóstico respecto a eso, pero lo que sucede es que como no se utilizan las extremidades, sobre todo las piernas y los brazos, lo que sucede es que básicamente el nervio empieza a morir, ¿no? No hay actividad muscular, no hay actividad vascular, arterias y venas, y al haber eso, el nervio que vive de las arterias y venas y que vive de la estimulación del sistema nervioso al músculo, pues empieza también a morir y empieza a haber neuropatías. En México, las que siempre recordamos, sobre todo los que pertenecemos al sector salud, puede ser la neuropatía diabética, la neuropatía alcohólica, la neuropatía nutricional por déficit de complejo B, que es muy grande en México, pero que ni siquiera tenemos una estadística confiable, ¿no? Tenemos pues la inactividad física que ya hemos platicado, tenemos situaciones del estrés oxidativo que ya platicamos y tenemos, por ejemplo, alteraciones en relación al consumo y malnutrición, poco consumo de proteína de alta calidad y una alteración propiamente en lo que es el consumo de grasas y carbohidratos, que eso es un problema que idealmente, o sea, lo ideal aquí es que sea un nutriólogo el que vea esto.
O sea, los nutriólogos aquí tienen una importancia enorme. O sea, el nutriólogo debe no nada más hablar sobre aspectos nutricionales, sino también tocar este punto de la sarcopenia, tocar el punto de la metainflamación, tocar el punto de la resistencia a la insulina, y entonces ya se hace una especie de equipo, ¿no? Luego, pues hay también alteraciones, ¿no? De las hormonas sexuales, sí, a veces una mala dieta, tanto una malnutrición en el sentido de que haya mucho déficit, como también una exageración en la cantidad de proteínas, una exageración en la cantidad de carbohidratos, e incluso, aunque parezca increíble, una exageración en la cantidad de ejercicio también puede llevar a alteraciones graves después de los periodos en que se hace que el cuerpo se someta a un estrés al que no está preparado. O sea, por eso para situaciones de alto rendimiento se requiere una evaluación médica integral con un internista, un cardiólogo, un intensivista. Se requieren pruebas como prueba de esfuerzo, ecocardiograma, espirometrías y todo laboratorios en gran cantidad, y todo eso interpretado por un grupo de médicos. O sea, es un grupo de médicos realmente el que tiene que ver esto en relación al alto rendimiento, ¿no? Y otros mecanismos, ¿no? Otros mecanismos que también se han estado estudiando. Al final de cuentas, lo que yo quiero comentar aquí en este video, que ya es un poquito más largo que lo normal, es que tenemos un problema de salud pública muy importante, y después platicaremos del sedentarismo, porque el sedentarismo, mi opinión personal, eso no es ninguna ley, es una opinión puramente personal, es la causa número uno de los problemas, cuando menos en nuestro país. Cuando menos. Muchos dicen que es la obesidad. Yo, en mi opinión personal, sí tiene que ver, pero parece más el sedentarismo. Y si vamos a juntar, bueno, pues estos tres temas que hemos estado platicando: metainflamación, obesidad, sarcopenia, cansancio y sedentarismo, y lo que es propiamente la resistencia a la insulina, que platicaremos en el otro video que viene, pues son, yo creo que los mecanismos más importantes en la población mexicana. Sí, me olvidó también aquí comentar el hipotiroidismo. Tenemos 8 millones de personas con hipotiroidismo en México. Entonces, si esto consideras que es importante, que realmente tiene relevancia, dale like y suscríbete si no lo has hecho, y recomiéndalo a más personas, porque vamos obviamente no nada más a quedarnos en esto, vamos a ir ampliando, estos temas son inmensos, y pues vamos a empezar a ver también algunas opciones de tratamiento, algunas terapias, etcétera. Entonces, gracias y buenas noches.